Dios en la Biblia nos enseña de diferentes maneras. Condesciende a nuestra debilidad, a nuestra falta de comprensión de las cosas espirituales. Quizá nosotros podemos comprender bien las cosas terrenales, materiales, pero las cosas espirituales están muy lejos de nuestra mente, de nuestra realidad. Sumado también al hecho de que somos criaturas pecadoras, en un estado de corrupción de la mente, muertos espiritualmente, entonces las cosas espirituales para nosotros son muy extrañas, son difíciles de entender. Pero Dios se quiere dar a conocer. Dios quiere que su pueblo entienda quién es Él y qué ha hecho por nosotros. Así que Dios utiliza una pedagogía maravillosa en la Biblia. Y por eso en la Biblia encontramos muchas historias, encontramos ilustraciones, encontramos parábolas, encontramos alegorías, para que de esa manera las verdades espirituales sean más entendibles para nosotros. Hay un libro en el Nuevo Testamento que es muy interesante, muy curioso. Es uno de los 2 libros más cortos del Nuevo Testamento. Y lo interesante de este libro es que específicamente no presenta en sí una doctrina como tal. Es más una carta muy personal, un favor que el apóstol Pablo le pide a su amado Filemón. Y a los intérpretes de todos los siglos han ido a este libro notando que en este libro Dios plasmó más que simplemente un favor del apóstol a su amado Filemón, sino que a través de lo que el apóstol le está pidiendo a Filemón, se nos está transmitiendo una ilustración de una verdad maravillosa. Así que quiero hablarles de una hermosa ilustración de una verdad maravillosa a través del libro de Filemón. Abramos por favor la Biblia en la carta o la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Es un pequeño libro. Se esconde, ese libro se esconde. A veces no lo podemos encontrar. Está antes de Hebreos, para que lo encuentren fácil. Cerrando las cartas que escribió Pablo. Esta, como les dije anteriormente, es una carta muy personal. No la escribe a una iglesia, la escribe a un amigo suyo. Y esta carta comienza con un saludo, como habitualmente hace el apóstol Pablo. Observen ustedes los 3 primeros versículos. No tiene sino un capítulo este libro, ¿no? Entonces, versículos 1 al 3, observen lo que dice. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es la manera habitual como el apóstol Pablo encabeza sus cartas. Saluda específicamente a Filemón, a quien va a dirigir la carta, y le llama, observe usted en el versículo 1, colaborador nuestro. Ese es un calificativo que señalaba a las personas que ayudaban al apóstol en el ministerio. O sea, no era un cristiano de silla. Filemón era un cristiano que estaba activamente comprometido en el reino de Dios y por eso él lo llama de esa manera. En el versículo 3 le desea gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahí da una connotación teológica, claro que sí. Les está diciendo que la paz de la cual gozamos los cristianos proviene de Dios y de Jesucristo. Habitualmente, las epístolas de Pablo, y usted lo puede corroborar leyendo las otras, a partir de su salud él empieza a tratar temas teológicos, pero no sucede así en esta epístola. Del versículo 4 al versículo 22, lo que encontramos en esta epístola es un ruego muy particular, muy personal. Yo lo dividí así, versículos 4 al 7, un reconocimiento sincero. O sea, Pablo reconoce la calidad cristiana de Filemón. Versículos 8 al 14 específicamente tiene el ruego solemne. Es el pedido específico que Pablo le va a hacer a Filemón. Versículos 8 al 14, un ruego solemne.
Y en los versículos 15 al 20, el apóstol le da una razón sensata a su ruego. ¿Por qué le está pidiendo lo que pide? Entonces, versículos 15 al 20, una razón sensata, y pues versículos 21 al 25, la despedida, como habitualmente hace en sus epístolas. Entonces tenemos un reconocimiento sincero, versículos 4 al 7, un ruego solemne, versículos 8 al 14, y una razón sensata. Vamos a ir mirando entonces estas tres secciones brevemente. Versículos 4 al 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti. Note que aunque saludó a varias personas, se dirige específicamente a una sola, a Filemón. Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ahí está hablando del carácter cristiano de Filemón, y noten que es un carácter cristiano basado en Jesucristo. Él tiene amor y fe, amor provisto por Dios, fe en Jesucristo, pero lo tiene hacia Jesús y además hacia los que le pertenecen a Jesús. Claro, eso tiene un significado profundo, doctrinal, pero Pablo no está explicando doctrinas acá, simplemente está reconociendo que Filemón es alguien que ama a Dios y ama a los hermanos, tiene fe en Dios y ama a la iglesia de Dios. Versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Note la connotación de lo que Pablo está diciendo acá. Todo lo que Timoteo muestra, ese carácter maravilloso de Filemón, ese carácter que muestra Filemón es gracias a Jesucristo. Le dice Pablo a Filemón, el bien que está en vosotros por Cristo. O sea, en nosotros no hay bien. Nosotros solo sabemos hacer lo malo. Pero si Filemón hace lo bueno, ¿por qué razón es? Por Jesucristo, por la obra de Dios en él, gracias a Jesucristo. Y versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Miren, este es un hombre que tiene fe en Dios, ama a los hermanos, pero además ha confortado a los santos, es decir, ha brindado consuelo a muchos creyentes. De hecho, en el saludo vimos que asociado a Filemón había una iglesia en su casa. O sea, era un hombre que servía a los demás. Tiene un carácter especial y Pablo hace un reconocimiento sincero de ese carácter. Está reconociendo lo que Filemón es para la iglesia y es sincero, ¿no? Pablo no es de aquellos que empiezan a salamear, empiezan a cepillar para luego pedir un favor. No, sabemos que ese no era el carácter del apóstol Pablo, sino que está hablando de corazón, está hablando sinceramente del carácter de este hombre. Ahora, ya que él tiene ese carácter, entonces Pablo tiene la libertad de hacerle un ruego muy especial, una petición especial, que se encuentra en los versículos 8 al 14. Y miren el carácter del pedido. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. ¿Ven? Pablo puede mandar, ¿cierto? Pues siendo apóstol, podía darle una orden, pero él prefiere hacer ¿qué? Un ruego. Por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Le está diciendo a Filemón, mira Filemón, soy anciano, soy apóstol y ahora soy prisionero de Jesucristo. Quiero pedirte algo. Considera esto que te voy a pedir. Versículo 10. Te ruego, y acá ve el ruego específico, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí está el ruego, empieza ya el ruego, ¿no? Quiere pedirle algo con relación a Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Pablo lo llama hijo. No era hijo físico de Pablo, porque ahí lo aclara, a quien engendré en mis prisiones. La expresión tiene un sentido espiritual. O sea, Pablo está prisionero, en la prisión conoció a Onésimo, o sea que Onésimo estaba en la prisión, era un prisionero, ¿cierto? ¿Y qué hizo Pablo en la cárcel? Predicó el evangelio. Y en esa predicación del evangelio, Onésimo fue traído
a la fe en Jesucristo. Entonces, Onésimo es un prisionero, no sabemos la razón por la cual estaba prisionero, no nos lo revela Pablo ahí, ¿cierto? Pero Pablo estaba prisionero por causa de Cristo, Onésimo no sabemos por qué. Y seguramente si estaba prisionero era porque había cometido algún delito, alguna infracción a la ley romana. Pero Pablo lo llama mi hijo espiritual. O sea, Pablo va a hacer una intercesión a favor de su hijo espiritual. Y aquí es donde tenemos que empezar a pensar que este pedido de Pablo a Filemón tiene una verdad detrás. Es una ilustración de una verdad más profunda. Es un padre espiritual intercediendo por su hijo espiritual. Versículo 11. Miren esto que dice, el cual, Onésimo, el cual en otro tiempo te fue ¿qué? Inútil. Vea eso, ese calificativo es fuerte, ¿no? El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, Onésimo anteriormente tenía una relación con Filemón. Había algún tipo de relación entre ellos dos. Y Pablo dice que en esa época Onésimo fue inútil para Filemón. Algo hizo Onésimo para que Pablo utilice esa expresión. ¿Notan el punto? Pero Pablo está ahora intercediendo. Y ahora le dice a Filemón, Onésimo es útil. Onésimo fue útil para Pablo. No dice como Pablo, pero en la prisión Onésimo fue útil. Creyó en el evangelio genuino y sinceramente. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Mire, si Pablo le dice el cual vuelvo a enviarte, quiere decir que Onésimo había estado con Filemón. Había llegado a la cárcel y ahora Pablo lo devuelve. Lo devuelve a Filemón. Y miren lo que dice. Lo que le dice al final del versículo 12. Recíbele como a mí mismo. ¿Qué tal el pedido? Piénselo un momentico. Antes Onésimo era inútil para Filemón. O sea, Filemón seguramente no quería recibirlo. Si era un inútil, usted dice, no, yo no necesito un inútil acá. Pero Pablo dice, te lo mando, recíbelo. Pero el ruego es este, recíbelo como a mí mismo. ¿Notan lo que les está diciendo Pablo ahí? Y vuelvo y digo, tenemos que ir pensando en el mensaje teológico que nos está dando el apóstol a través de esta ilustración. El Espíritu Santo imprime algo ahí para que nosotros empezamos a entender una verdad espiritual maravillosa. Filemón debe recibir a Onésimo como si recibiera ¿a quién? A Pablo. ¿Cómo recibiría Filemón a Pablo? ¿Se imaginan? Pablo es el apóstol. Seguramente Pablo también fue el que llevó a Cristo a Filemón. Si Pablo, y al final le dice, espero que ir pronto a verte. Si Pablo dice a Filemón, voy a ir a verte, entonces, ¿qué preparativos hace Filemón? Muchos, ¿cierto? Para recibir al apóstol como se merece el apóstol. Y Pablo le dice, si te mando a Onésimo, es como si yo mismo fuera allá. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo, quisiera retener a Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Versículo 15. Pasamos a la razón sensata. Y miren la razón del pedido. El pedido es, recibe a Onésimo como a mí mismo. Y versículos 15 al 20, Pablo le va a dar la razón. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Notan? Había una relación entre Filemón y Onésimo. Esa relación se rompió por alguna causa. Onésimo resulta en la cárcel. Y ahora Pablo lo devuelve. Se lo está devolviendo a Onésimo. Y Pablo dijo algo en los versículos anteriores. Mire, Onésimo me es muy útil. Me está ayudando a mí acá en la predicación del evangelio, en mis prisiones. Pero prefiero enviártelo a ti, Filemón. Recíbelo como a mí. Y Pablo le dice, ahí en el versículo 15, ahora ya para que lo recibas para siempre. O sea, si Onésimo vuelve a Filemón, ya esa relación nunca más va a ser rota. Van a tener una relación permanente. Versículo 16. Y acá aparece ya más clara la situación, qué fue lo que sucedió entre Filemón y Onésimo.
no ya como esclavo. ¿Escuchan eso? Recíbelo ahora lo vas a recibir para siempre, pero ya no lo vas a recibir como ¿qué? Como esclavo. O sea que era Onésimo de Filemón antes. Un esclavo. Onésimo era esclavo de Filemón. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Por eso ahora lo va a recibir para siempre. Porque la relación en Cristo Jesús entre hermanos es una relación permanente. En la familia de Dios las relaciones son para siempre. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces miren, el punto es este. Onésimo era esclavo de Filemón. Por alguna razón, Onésimo era inútil para Filemón, sale y resulta en la cárcel. La mayoría de comentaristas dicen, y pues es solo conjetura, no tenemos cómo corroborarlo, pero tiene bastante credibilidad. Dicen que probablemente Onésimo defraudó a su amo Filemón. Cuando digo defraudó es que quizá lo robó. Quizá hurtó algo de la propiedad de su amo y huyó. Salió huyendo de su amo y fue atrapado y finalmente resultó en la cárcel. O sea que Onésimo estaba en la cárcel por haber quizá robado, haber cometido un delito contra su amo, Filemón. Ese parece ser el caso acá. ¿Pero qué sucedió en la cárcel? Onésimo escuchó el evangelio de boca de Pablo, creyó genuinamente el evangelio, ahora era colaborador de Pablo en la cárcel, en la predicación del evangelio, y Pablo en un momento dice, se lo voy a devolver a su amo, a Filemón. Claro, no sabemos en sí qué pensaba Pablo, pero quizá Pablo decía, es una manera en que que Onésimo vaya y compense lo que hizo mal. Pero el punto es que Pablo ahora lo devuelve a su amo Filemón y le dice, ¿sabes qué, Filemón? Yo preferiría tener a Onésimo acá porque me ayuda mucho, pero te lo mando a ti. Para que te ayude a ti en la predicación del evangelio y entonces recíbelo ahora, ya no como esclavo. Recíbelo como ¿qué? Como a mí mismo, recíbelo como hermano y él te va a ayudar en la predicación del evangelio. ¿Cómo cambia la relación ahí, no? Increíble, antes era una relación amo-esclavo, ahora va a ser la relación hermano-hermano. Pero hay un problema que tiene que ser solucionado, ¿no? Si Filemón recibió un daño de Onésimo, ¿qué hacer con eso? Sigamos leyendo. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Segunda vez que se lo dice. ¿Nota? Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Qué maravillosa verdad. Sí, claro, desde una perspectiva natural, horizontal, de las relaciones entre seres humanos, ¿cierto? Noten, Onésimo defraudó en algo a Filemón. Ahora Pablo lo devuelve, pero Onésimo tiene que pagar. El evangelio enseña eso. Parte del arrepentimiento genuino es restituir lo que hicimos mal. Pero Pablo, ¿qué le dice entonces a Filemón? Le dice, ponlo a mí cuenta. No sabemos cuánto era. No sabemos qué fue específicamente lo que hizo Onésimo. No sabemos si fue un robo muy grande. Pero Pablo en este momento le dice a Filemón, Filemón, ¿sabes qué? Ponlo a mi cuenta. Yo lo pago. ¿Ven a un padre espiritual intercediendo por su hijo espiritual ahí? No solo le dice a Filemón, recíbelo como a mí mismo, él es como yo, si él va es como si yo fuera, sino que le dice que la deuda que él tiene, Pablo mismo la asume. O sea que Onésimo va a llegar donde Filemón, ya no como esclavo, sino como ¿qué? Como hermano, ¿cierto? Y la deuda que tenía, ¿cómo está? Cancelada. Increíble, ¿no les parece maravilloso? ¿Saben qué? Eso precisamente es lo que hizo Cristo por nosotros. Eso exactamente es lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso yo le llamo a esto una hermosa ilustración de una verdad maravillosa. Mira el versículo 19. Yo, Pablo,
lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decir que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en él. Señor, yo lo pagaré, dice el apóstol Pablo. ¿Saben? Todos nosotros éramos esclavos del pecado. Y quizá algunos todavía son esclavos del pecado acá. Todos nosotros estábamos en una condición de separación de Dios. Y con una deuda inmensa delante de Dios. Una deuda que no podíamos pagar. Pero ¿sabe cómo se solucionó esa situación de esclavitud y esa deuda inmensa, grandísima que nosotros teníamos? Pablo nos está brindando acá una ilustración maravillosa con lo que hizo a favor de Onésimo. Miremos algunos textos en el resto de la Biblia. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Proféticamente, Isaías dice esto. Ciertamente, y ustedes saben muy bien que Isaías 53 es el canto del sufrimiento del siervo de Jehová. Es un pasaje profético, mesiánico, hablando de Jesucristo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesucristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Pagó nuestra deuda. Se la echó sobre sí mismo. La cargó, nota, el castigo de nuestra paz. Mire, Onésimo debía ser castigado. Y claro, fue a la cárcel. Pero cuando volviera donde Filemón, él tenía que pagarles hasta el último centavo. Y Pablo se echó la deuda encima. O sea, Pablo recibe el castigo que Filemón debía cargar sobre Onésimo. Jesucristo llevó sobre sí el castigo de nuestros pecados. Eso está diciendo Isaías. Y el resultado es que por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, ya esa deuda no está en contra nuestro. Recibimos el perdón de los pecados gracias a la obra de nuestro Salvador. Observen lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y no puede ser expresado más claro que como Pablo lo expresa en este texto. Es la verdad maravillosa de la imputación de nuestro pecado a Jesucristo. Imputación en teología significa colocar a la cuenta de otro. Dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios en él. ¿Pablo cometió algún delito? ¿Quién cometió el delito? Onésimo, ¿cierto? ¿Quién asumió la deuda del delito? Pablo. ¿Y Onésimo qué recibió? ¿Bienes? Cosas buenas para él. Su amo Filemón ahora lo recibe como hermano, ya no como esclavo. Tenía que volver donde Filemón como esclavo. Y peor como esclavo. En una condición peor, porque le debía lo que había robado. Nosotros, siendo pecadores, ¿sabe qué recibimos de parte de Jesucristo? Justicia, perdón. Jesucristo, siendo santo, siendo puro, no habiendo cometido ningún pecado, se echó sobre sí nuestros pecados. A eso, repito, se le llama imputación en teología. Y es lo que Pablo nos está ilustrando en su pedido a Filemón. Imputación es echarse la cuenta de otro encima. Y miren, de acuerdo a 2 Corintios 5:21, hubo una doble imputación. Una de nosotros hacia Cristo y otra de Cristo hacia nosotros. De nosotros hacia Cristo fue nuestra deuda cargada a la cuenta de Jesucristo. Mi deuda de pecado la llevó Cristo en la cruz. Pero de Cristo hacia mí también hubo una imputación. Toda la justicia de Cristo ahora me pertenece.
¿Qué le dijo Pablo a Filemón? Recíbelo como a mí. ¿Sabe qué le dice Jesucristo al Padre? Recibe a ese que ha creído en mí como si fuera yo. Hermoso, ¿no? Maravilloso. Mire, no solo nos perdonó el pecado, no solo como Pablo con Onésimo cargó la deuda, sino que Pablo le dice a Filemón, recíbelo como a mí. Jesucristo no solo cargó nuestros pecados en la cruz. Eso de por sí es maravilloso y debe llenarnos de gozo y gratitud. Pero además, Jesucristo le dice al Padre, recíbelo como a mí. Si tú has creído en Cristo, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, entonces puedes estar seguro de estas dos verdades. Tu pecado fue cargado en Cristo. Ya no tienes deuda. La deuda la asumió Jesucristo. Pero en segundo lugar, ahora el Padre te recibe como a Jesucristo mismo. Por eso Jesucristo le dijo a los apóstoles, ya no os llamaré siervos. Mire esto tan hermoso, ya no os llamaré siervos. Pablo le dice a Filemón, ya recíbelo ya no como siervo, sino como hermano. Mire, Jesucristo le dice a los discípulos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sabe cómo nos llama Jesucristo? Amigos. ¿Sabe cómo nos llama Jesucristo? Hermanos. ¿Sabe cómo nos llama el Padre Celestial? Hijos. Ya no nos llama esclavos. Nos llama hijos. Esa es la condición maravillosa en la que se encuentra todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Dice el autor de Hebreos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De manera, hermanos, que los invito a celebrar este gran evento. ¿Qué nos ilustró Pablo en su pedido a Filemón? La gran verdad de la imputación. Nuestros pecados cargados a Cristo y su justicia cargada a nuestro favor.